El sonido seco del plástico estrellándose contra el suelo fue lo último que escuché antes de quedarme en penumbras. Mis lentes fueron arrancados de mi rostro con brutalidad, y por un instante creí que había sido un accidente. Pero el silencio que vino después no era torpe ni arrepentido, era helado, premeditado. Después llegaron los pisotones, 1, 2, 3, y la voz de mi nuera cortó el aire como una navaja. Vieja inútil, ojalá también te quedes ciega. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies mientras la televisión seguía sonando de fondo, indiferente a todo. Me quedé paralizada en el sofá, con el corazón martillándome las costillas y los ojos quemándome de rabia contenida. Sin mis lentes, todo era una neblina de formas difusas, pero distinguía perfectamente la silueta de mi hijo de pie junto a ella. Podía sentir su presencia y, más que nada, podía sentir su cobardía. No pronunció palabra, no se movió, no me protegió. En ese instante comprendí que el golpe más devastador no había sido el pisotón contra mis lentes, sino su silencio. Tragué con dificultad. El llanto me subía desde las entrañas como una marea imparable, pero lo contuve. Me incorporé despacio, tanteando el vacío, buscando apoyo en los muebles que conocía de memoria. Nadie me auxilió, nadie pidió disculpas. Caminé hacia mi cuarto con la espalda erguida, fingiendo una entereza que por dentro se desmoronaba pedazo a pedazo. Cerré la puerta y apoyé la frente contra la madera fría. Solo entonces dejé que las lágrimas rodaran en silencio. Me senté en la cama y recogí los restos de mis lentes que había logrado traer conmigo. Un cristal estaba destrozado, el otro colgaba torcido del armazón. Esos lentes no eran un simple accesorio, eran mis ojos, eran mi autonomía. Sin ellos apenas podía leer, coser o distinguir los rostros de quienes tenía enfrente. Mientras secaba mis mejillas, los recuerdos empezaron a golpearme uno tras otro. Vi a mi hijo de pequeño, dormido sobre mi pecho, respirando tranquilo mientras yo calculaba cómo pagar el alquiler del mes siguiente. Recordé las noches en vela, los turnos dobles, las comidas que yo me saltaba para que a él no le faltara nada. Recordé cómo juré protegerlo siempre. Jamás imaginé que décadas después tendría que protegerme de él. Desde que mi nuera llegó a nuestras vidas, algo se transformó. Al principio fueron comentarios mínimos, casi imperceptibles, que hablaba muy fuerte, que repetía las cosas, que estorbaba en la cocina. Yo sonreía, me disculpaba, intentaba no incomodar. Luego vinieron las órdenes disfrazadas de sugerencias, las miradas de hastío, las risas cuando no comprendía algo. Mi hijo siempre decía lo mismo: no dramatices, mamá. Y yo, por cariño, callaba. Esa noche, mientras escuchaba sus voces amortiguadas al otro lado de la puerta, supe que habían cruzado una frontera. No solo habían destruido mis lentes, habían destruido la imagen que tenían de mí como una mujer dócil e incapaz de reaccionar, porque algo dentro de mí, algo que llevaba años adormecido, acababa de despertar. Me levanté y encendí la lámpara del velador. La luz era tenue, pero suficiente. Abrí el cajón inferior, ese que nunca revisaban porque creían que solo guardaba medicinas y papeles viejos. Saqué una carpeta gastada por el tiempo. Dentro estaban los documentos que había reunido en secreto durante meses: escrituras, extractos bancarios, recibos, contratos, mi seguro, mi salida. Mientras los ordenaba sobre la cama, sentí como el miedo se transformaba lentamente en determinación. No iba a gritar, no iba a confrontarlos esa noche. Había aprendido, quizá demasiado tarde, que el respeto no se suplica, se impone con hechos.
Cuando el amanecer comenzó a filtrarse por la ventana, tomé una decisión. No sería impulsiva, no sería ruidosa, sería exacta, medida, definitiva. Porque si algo había aprendido en 67 años de existencia, era que las mujeres como yo sobrevivimos no gritando, sino resistiendo, y cuando resistimos demasiado tiempo, aprendemos a atacar donde más duele. Durante años creí que el silencio era una forma de amor. Me convencí de que soportar, bajar la cabeza y sonreír era el precio que debía pagar para no perder a mi hijo. Hoy sé que no era paciencia, era miedo, miedo a quedarme sola, miedo a convertirme en una carga, miedo a que me cerraran la puerta para siempre. Cuando enviudé, mi mundo se encogió. Mi hogar, antes lleno de conversaciones y rutinas compartidas, se volvió demasiado grande y demasiado silencioso. Mi hijo fue quien insistió en que me mudara con ellos. Así no estarás sola, mamá, me dijo, y yo quise creerle. Vendí mi pequeño departamento, entregué mis ahorros para ayudarles a adquirir esa casa. Entré pensando que era un hogar compartido. Jamás imaginé que con el tiempo me convertiría en una invitada molesta. Con el tiempo dejé de invitar a mis amigas. Mi nuera decía que hacían bulla, que ocupaban espacio. Dejé de cocinar mis platos favoritos porque a ella no le gustaban los aromas. Dejé de poner música, de reír, de existir como era. Mi mundo se redujo a mi habitación y al sofá frente al televisor, donde mi telenovela era el único lugar donde todavía me sentía acompañada. Lo que más me dolía no era ella, era mi hijo, su silencio constante, su forma de mirar al suelo cuando ella me hablaba mal, su incapacidad para pronunciar una sola frase que me defendiera. Aquella madrugada entendí algo esencial. Si seguía callando, no solo me perdería a mí misma, sino que les enseñaría que podían seguir cruzando límites sin consecuencias. Abrí la carpeta de nuevo y repasé los documentos. La casa estaba a nombre de mi hijo, sí, pero una parte importante del dinero había salido de mí. Tenía pruebas, extractos, transferencias. También tenía algo más, una carta manuscrita de mi esposo, guardada durante años, donde dejaba clara su voluntad de que yo nunca dependiera de nadie. La cita con el abogado fue a las 10 de la mañana. Llegué temprano, con el abrigo bien abrochado y la carpeta apretada contra el pecho. El abogado era un hombre de voz serena, de esos que escuchan más de lo que hablan. Le conté todo sin dramatizar. La convivencia, los insultos, el silencio de mi hijo, los lentes rotos. Cuando terminó de revisar los documentos, me miró a los ojos y dijo algo que aún resuena en mi cabeza. Usted no está desamparada, solo estaba desinformada. Me explicó mis opciones con claridad. El acuerdo privado que había firmado con mi hijo tenía validez. Mis aportes podían reclamarse. También podía proteger mis cuentas, limitar accesos y dejar constancia de cualquier intento de manipulación. Salí de allí con un plan, no uno impulsivo, uno legal, irrefutable. Ese mismo día fui al banco, cambié claves, cancelé tarjetas adicionales, pedí estados de cuenta detallados. Luego pasé por la óptica y encargué unos lentes nuevos, mejores que los anteriores. En casa seguí actuando como siempre. Preparé la comida, limpié la cocina, respondí con monosílabos cuando mi nuera me hablaba con desdén. Yo observaba, escuchaba, tomaba nota mental de todo. Una tarde escuché otra conversación desde el pasillo. Hablaban en voz baja, creyendo que yo no podía oírlos. Tenemos que hacer algo, decía mi nuera. Esto no puede seguir así, buscar una solución, un lugar donde la cuiden. Así todos estaremos mejor. Es mi madre, dijo él dudando. Y yo soy tu esposa, replicó ella. No puedes tenernos a las dos. Hubo un silencio largo. Luego la frase que jamás olvidaré. Déjame pensarlo.
No dijo que no, no me defendió. Me estaba considerando como si yo fuera un mueble viejo que podía trasladarse de un sitio a otro. Esa noche no dormí. Me senté en la cama con la espalda recta, repasando cada recuerdo, cada sacrificio, y comprendí algo doloroso. El amor que no exige respeto termina convirtiéndose en permiso para el abuso. Días después, mi nuera habló por teléfono en la cocina sin cerrar bien la puerta. La escuché mencionar fechas, nombres, incluso decir que la anciana se niega, pero no importa. Saqué el pequeño grabador que llevaba escondido en el bolsillo del delantal y lo encendí. No temblé, no dudé. Cada palabra quedó registrada. El día que recibieron la notificación del abogado, la casa cambió de temperatura. Mi nuera caminaba de un lado a otro con el teléfono en la mano, murmurando frases cortadas. Mi hijo se sentó en la mesa de la cocina con la mirada perdida. «Esto es una exageración», dijo ella. «Tu madre se está pasando». Mi hijo no respondió de inmediato. «El papel es claro», murmuró. «Firmé ese acuerdo. Fue hace años», replicó ella. «Además, mírala. No está bien. Se confunde, escucha mal. Nadie va a creerle. Tenemos que adelantarnos». Hablando con un médico que certifique que ya no está en condiciones de tomar decisiones. El día decisivo comenzó como cualquier otro. Preparé café, regué las plantas y esperé a que salieran. Cuando la puerta se cerró, saqué el teléfono y marqué el número del abogado. Le dije una sola frase: «Es hoy». Mi primer paso fue el banco. Entregué una carpeta con los extractos, las autorizaciones canceladas y una solicitud para congelar cualquier movimiento que no llevara mi firma. Luego fui a la notaría y firmé una revocación de poderes. El siguiente paso fue la clínica donde mi nuera había intentado conseguir una evaluación. Hablé con la trabajadora social, le mostré los documentos y reproduje un fragmento de la grabación. Salí de allí con un papel sellado que decía constancia de capacidad. Un papel pequeño, un escudo enorme. El primer mensaje llegó a las 2 de la tarde. «Mamá, ¿moviste algo en el banco?». No respondí. El segundo llegó 10 minutos después. «No puedo acceder a la cuenta». Tampoco respondí. A las 4 sonó el timbre. Abrí con calma. Mi hijo estaba pálido. Mi nuera, detrás, tenía los ojos encendidos de rabia. «Entren», dije, «hablemos». Coloqué 3 sobres sobre la mesa, uno del banco, uno de la notaría, uno de la clínica. Les expliqué sin elevar la voz cada paso, las claves cambiadas, los accesos revocados, la constancia de capacidad, el acuerdo privado activado. No hubo gritos, solo hechos. «No puedes hacer esto», dijo mi nuera. «Es injusto». Injusto. Injusto fue romper mis lentes y humillarme. Injusto fue planear mi salida como si fuera un mueble. Esto es legal. Abrí el primer sobre y le entregué a mi hijo una copia del acuerdo. «Este dinero no fue un regalo, fue un préstamo y tiene plazos». «No tenemos cómo pagar eso», dijo ella. «Ese no es mi problema. Yo tampoco tenía cómo pagar el desprecio». «No me iré hoy», continué. «Esta también es mi casa hasta que resolvamos lo legal. Pero desde este momento mis cosas no se tocan. Mi espacio se respeta. Y cualquier falta tendrá consecuencias». La confrontación final llegó días después. Regresé del mercado y encontré a mi nuera hablando por teléfono sin bajar la voz. «Sí, doctora. Yo hago todo lo posible, pero ya sabe cómo es. Se confunde, se altera, cree que todos están en su contra». «Disculpa», dije. «¿Hablas de mí?». Mi hijo apareció desde el pasillo. «Pasa», le dije mirándolo, «que tu esposa acaba de intentar otra vez presentarme como una persona incapaz». «Basta», dijo él con una firmeza que no le conocía. «Ya basta». Ella lo miró incrédula. «¿A mí me dices basta?». «Sí, a ti.
Llevas meses humillando a mi madre, la insultaste, la trataste como si no valiera nada, y cuando ella se defendió, intentaste hacerla pasar por loca. Eso se acabó. Si sigues así, me vas a perder, dijo mi hijo. Ella rió con amargura. ¿Y qué? ¿Te quedarás con ella? ¿Con una vieja sorda que ya no sirve para nada? Nunca fui débil, intervine con voz tranquila. Solo fui paciente. Y confundiste mi paciencia con permiso. Ella dio un paso hacia mí. Te vas a arrepentir. No, tú ya lo estás haciendo. Quiero que te vayas unos días, le dijo mi hijo. Necesito pensar. ¿Me estás echando? Te estoy pidiendo espacio. Si no lo respetas, entonces sí tendrás que irte. La puerta se cerró con un golpe seco. Mi hijo se quedó temblando. No era así como imaginé mi vida, dijo con la voz rota. Ni yo. Pero aquí estamos. La casa quedó en un silencio distinto, limpio, honesto. Mamá, dijo él al fin, perdóname. Nunca fui débil, empecé. Nunca fui tonta. Nunca fui una carga. Fui paciente. Fui generosa. Fui una madre que se puso en último lugar demasiadas veces. Y tú confundiste eso con que yo podía soportarlo todo. Los días siguientes fueron de ajustes silenciosos. Mi nuera no volvió. Mi hijo empezó a encargarse de cosas que antes delegaba. A veces se sentaba conmigo a tomar café. No buscaba perdón, buscaba entender. Una tarde, mientras regaba las plantas, me miré en el reflejo de la ventana. Vi a una mujer mayor con arrugas y canas, pero también vi a alguien erguida, presente, dueña de su espacio. Entendí que la venganza no siempre es gritar o humillar de vuelta. A veces la venganza más poderosa es recuperar la dignidad, es poner límites, es vivir bien, es no permitir nunca más que te hagan sentir menos. Apagué la luz esa noche con una sonrisa serena. Sabía algo con absoluta certeza. Nadie volvería a pisotearme en silencio. Nadie volvería a arrancarme la voz. Nadie volvería a confundirme con alguien débil. Hoy me despierto más temprano que antes. No por obligación, sino porque el silencio de la mañana ya no me pesa. Me preparo un café, me siento junto a la ventana y observo cómo la luz entra despacio. Durante mucho tiempo creí que amar era aguantar, que ser madre era callar, que envejecer significaba desaparecer poco a poco para no molestar. Me equivoqué. Amar también es poner límites. Ser madre no es permitir humillaciones. Y envejecer no es apagarse, sino reconocerse con más claridad. No guardo rencor. El rencor envejece el alma más rápido que los años, pero tampoco olvido, porque olvidar sería volver a permitir lo que nunca debía aceptar. Hoy camino más lento, oigo menos, veo con ayuda de mis lentes, pero mi voz es más fuerte que nunca, y eso nadie puede arrebatármelo. Por primera vez las decisiones no se toman a mis espaldas, se toman conmigo o no se toman. Nunca es tarde para decir basta, nunca es tarde para elegirte, nunca es tarde para recuperar tu dignidad. Tengo 67 años, y esta fue mi historia.